José Luis Parado. Él es pastor de la iglesia Christ City Church en Miami. Él es nicaragüense, pero desde los 10 años reside en Estados Unidos y actualmente pastorea pues, la iglesia Christ City Church de Miami. Va a estar durante 3 días que comenzaron hoy en el Seminario Bautista de Managua, compartiendo unas conferencias. Las conferencias son un conversatorio sobre la epístola de Gálatas. Hoy ha sido un día de mucha bendición. Además de la conferencia que fue de mucho provecho, pues todo el conversatorio que se desarrolló luego de cada una de las intervenciones del hermano Prado fueron de mucha edificación para todos los que estábamos. Aprovechamos para invitarlos, ¿verdad? Mañana continuamos a partir de las 9 de la mañana en el Seminario Bautista y pasado mañana también vamos a estar a partir de las 9 de la mañana. Entonces el pastor José Luis Prado anda también con un grupo de amigos que en su momento él lo va a presentar. Entonces, gracias por el tiempo. Que Dios le bendiga. Bien, entonces queremos invitar al hermano pastor, se ponga de pie porque lo queremos. Y ahora todos los hermanos que le están acompañando a él, pónganse de pie por favor, todos los que le acompañen. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos y hermanas? Que Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? ¿Les da mucho gusto? Y que todos trabajamos, por favor. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo. Otra vez. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Amén. Hermanos y hermanas, pueden sentarse por favor. Vamos a invitar a nuestro hermano entonces, pastor, ¿verdad? Tenemos ahí hasta las 8 de la noche para que nuestro hermano nos comparta la palabra del Señor. A ver, mi hermano, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Que Dios me le bendiga grandemente. Enciende el micrófono. Hermano, enciende el micrófono. Buenas noches. Antes de comenzar, definitivamente vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para poder entender su palabra, pero aún antes de eso, quería pedirle disculpas por 2 cosas. Número 1, porque mi español no está mejorando, pero todavía hay veces que hay palabras que no se me van, ¿ok? Así que quiero pedirles disculpas por eso. Y también quiero pedirles disculpas si de repente soy conmovido aquí y paro y comienzo a llorar, porque es verdad que yo nací a pocos casas de aquí. Yo crecí en la casa de mi abuelita, que puedo caminar cerca de aquí, de Altagracia. Y tengo 32 años de no estar ahí. Entonces, al estar aquí con ustedes es como regresar a casa para mí. ¿Ok? Así que si ven que de repente me conmuevo un poco, es porque es verdad que siento un gozo increíble de poder estar aquí con el pueblo de Dios, aquí en mi casa, Altagracia, Nicaragua, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir a nuestras Biblias a la epístola de Gálatas, al capítulo 1,
Y el hermano Sergio me pidió que compartiera este mensaje. Él escuchó este mensaje esta mañana y él quería que en verdad pudiéramos compartir este mensaje con la iglesia aquí, con el pueblo del Señor. Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra del Señor y después oramos. Y dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, Señor. Tú eres digno, Señor, de que nosotros te adoremos y te exaltemos, Señor, por los siglos de los siglos, porque tú nos salvaste, porque tú nos encontraste en nuestra miseria, Señor, y nos sacaste del hueco en que estábamos, por tu gracia, por tu amor, Señor. Así que te bendecimos, Rey, y te pedimos que hoy hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que la necesitamos, como necesitamos agua, como necesitamos comida, Señor, porque tu palabra es vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Como les dije, yo crecí en este vecindario, ¿verdad? Yo crecí en este lugar y me acuerdo en la casa de mi abuelita. Una de las cosas que me acuerdo cuando yo era niño es que ella cocinaba. Ella tenía una estufa en la cocina. A mí me gustaba estar mucho en la cocina, no sé por qué, porque 2 veces me quemé, que es más, me tuvieron que llevar al hospital porque me quemé bien fuerte, ¿verdad? Pero a mí me gustaba la cocina, y una de las cosas que me gustaba en la cocina era ver el fogón de la cocina y ver el carbón, ¿verdad? Que mi abuelita usaba. Ella usaba madera, ¿verdad? Y ver esa madera, ese carbón que estaba a rojo encendido, me llamaba la atención. Era como un niño curioso que yo quería ver lo que ese carbón hacía. En verdad que yo quería ver lo que ella estaba haciendo ahí. Y de tal manera, yo quiero decirles, hermanos, que esta carta, esta epístola que el apóstol Pablo está escribiendo a las iglesias de la provincia de Galacia, ¿verdad? A los Gálatas, no es simplemente una reflexión religiosa, sino que es, al igual que un niño curioso puede simplemente examinar un carbón con sus propias manos, ¿verdad? Yo no pudiera hacer eso. Esta reflexión, esta carta, no es simplemente algo que podemos ver curiosamente, sino que es algo que en verdad tenemos que entrar profundamente, porque lo que él está diciendo a estas iglesias es de mucha importancia, es de importancia grande. Y la razón por la cual es de mucha importancia es porque estamos viendo que parece que estas iglesias que Pablo comenzó en su primer viaje, él comenzó en lo que hoy llamamos el país de Turquía, ¿verdad? Y él comenzó estas diferentes iglesias. Y un año después de haberse ido del lugar donde él comenzó esas iglesias, él recibe noticias de que estas iglesias están siendo infiltradas por otros maestros judaizantes, ¿verdad? Que están enseñándole un diferente evangelio a la gente que él le había predicado, el evangelio de la gracia de Jesucristo. Entonces Pablo está muy preocupado. Y él rápidamente, él comienza esta carta, y comienza la carta no simplemente con algo, un saludo amoroso, pero él comienza la carta con un saludo bien recto, bien al punto.
bien serio, ¿ok? Y podemos ver que inmediatamente él les dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios, el Padre, que le resucitó de entre los muertos. O sea, él quiere que esta iglesia sepa exactamente el evangelio que él les ha predicado. Él quiere recordarle una vez más el evangelio que él les había predicado. Y esto es muy importante para nosotros, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros naturalmente, por naturaleza pecaminosa, nosotros somos anti-evangelio. Naturalmente nosotros añadimos cosas al evangelio de Jesucristo, de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, queremos recibir el crédito de la salvación que ha sido dada tan gratuitamente por parte de Jesucristo hacia nosotros. Entonces, en esta noche nosotros necesitamos poner mucha atención a esta carta. Necesitamos poner mucha atención a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estas iglesias en Galacia, porque es importante no solo para ellos hace 2000 años, pero es importante para nosotros en hoy día, porque necesitamos tener un entendimiento, una profundidad de lo que es el verdadero evangelio, porque si no, nos desviamos del evangelio. ¿Qué es lo que está pasando en estas iglesias? Pablo le dice en el versículo 6, inmediatamente, él dice: porque me maravillo yo de que tan rápido se están desviando de aquel que los llamó por medio de la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta noche en 4 puntos bien rápidos, ¿ok? ¿Qué es el evangelio? Y la primera verdad que Pablo nos enseña es que el evangelio viene de Dios. La primera cosa que Pablo nos enseña en estos versículos es que el evangelio viene de Dios. Miren el versículo 1 conmigo de nuevo y miren lo que Pablo les dice. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. A medida que leemos estos versos, nosotros podemos acusar fácilmente al apóstol Pablo de ser bastante frío, ¿verdad? Porque normalmente, si yo le escribo una carta al pastor, si yo le escribo una carta a la iglesia, normalmente yo le voy a escribir una carta con mucho amor, con mucho cariño. Una carta quizá: saludos, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia? Bendiciones en Cristo Jesús. No, pero Pablo no hace eso. Pablo inmediatamente en el saludo les dice: Pablo, apóstol, ¿verdad? Y le dice: no por hombre o a través de hombre, pero por Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo está haciendo es recto, inmediatamente al punto, ¿verdad? Y nosotros podemos decir: bueno, ¿por qué Pablo es tan arrogante? ¿Por qué Pablo es tan pesado? ¿Por qué Pablo es tan frío con esta iglesia? ¿Verdad? Y podemos decir: bueno, él es así con todas las iglesias. Y la verdad es que no, él no es así con todas las iglesias. Porque es más, él escribe a la iglesia en Corintio, ¿verdad? Y él escribe a la iglesia en Corintio. Vamos a ver cómo él se saluda a la iglesia en Corintio. Y mírenlo cómo él saluda a la iglesia en Corintio 1, versículo 1 al 9. Pablo le dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Qué lindo Pablo, ¿verdad? Qué amor que Pablo está demostrando a la iglesia en Corintio. Dice: gracias le doy a Dios
que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Es más, Él tiene tanta fe para la iglesia de Corintio, ¿verdad?, que les dice que yo sé que Él los va a confirmar hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué Pablo es tan frío con la iglesia en Gálatas y es tan amoroso con la iglesia en Corintios? ¿Será que la iglesia en Gálatas estaban adulterando entre ellos mismos y celebrando el adulterio de un hombre con su madrastra? ¿Será que la iglesia en Gálatas estaba emborrachándose durante la Santa Cena? ¿Será que la gente en Gálatas estaban llevando a la corte y haciendo demandas los unos de los otros? ¿Será que esto estaba sucediendo en Gálatas? ¿Será que tal vez en Gálatas estaban dándose mucha alegría por los dones del Espíritu y estaban abusando los dones del Espíritu? ¿Sabe qué iglesia era esa? Corinto. Corinto estaba haciendo todas esas cosas. Y aunque Corinto era la iglesia mundana, Pablo los trata con cariño. Pero los Gálatas, que son la iglesia religiosa, la iglesia que se están circuncidando porque quieren ser santos por sus propias obras, porque quieren ser iguales que los judaizantes, que le están diciendo que para ser cristianos tienen que coger la ley de Moisés y tienen que obedecer la ley de Moisés. Y Pablo inmediatamente, fríamente, bien al punto, los trata y les dice: el evangelio no viene de hombre, viene de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esto, porque es importante que nosotros sepamos que el evangelio de Jesucristo no viene de un hombre. Mis hermanos, si yo como pastor me paro aquí y yo les predico a ustedes otro evangelio, échenme de aquí, porque el evangelio no viene de hombre, viene de Dios. Y eso es importante porque Pablo tenía fe, él tenía esperanza para los corintios. Aunque ellos eran muy mundanos, aunque ellos estaban haciendo muchas cosas malas, él va a tratar con ellos. Él en su carta les va a decir lo malo que están haciendo y cómo tienen que cambiar. Pero antes de llegar ahí, él tiene esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque él tiene esperanza en el evangelio de Cristo, que es el que justifica, pero también santifica. Ese evangelio es cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza completamente en el evangelio, en el sacrificio de Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados, que Dios viene a nosotros a través de su Espíritu Santo y Él transforma nuestros corazones y los cambia. Y esa es la esperanza de Pablo para los corintios. Pero el problema, él tiene que ser rígido con los gálatas. ¿Por qué? Porque si pierden el evangelio no hay esperanza. Si ellos distorsionan el evangelio, no hay esperanza. Si ellos comienzan a añadir al evangelio otras cosas que no son el evangelio, no hay esperanza. Hermanos, nuestra única esperanza es el evangelio de Cristo. Entonces, es por eso que Pablo es tan rígido con ellos. Y la primera cosa, como les dije, que Pablo les enseña es que el evangelio
viene de Dios, no viene de hombre. Dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó entre los muertos. El Evangelio es un regalo de Dios. Nadie lo puede producir, nadie lo puede mejorar. Es un regalo de Dios. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que nosotros vemos en estos versículos, es el Evangelio viene de Dios, pero el Evangelio es un mensaje de gracia. Un mensaje de gracia. Miren conmigo de nuevo, en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo siempre andaba con muchos otros hermanos que le ayudaban en su ministerio, ¿verdad? Y dice, a las iglesias de Galacia, y aquí está, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí está la verdad número 2. La verdad número 2 es que el Evangelio es un mensaje de gracia. Inmediatamente podemos ver esto, y Pablo, él lo que está haciendo, él está resumiendo de forma concisa el Evangelio en su saludo. Él no simplemente está saludando a los Gálatas, pero está describiendo el Evangelio en pocas palabras. Ahora, mi observación ha sido que nosotros como iglesia usamos la palabra gracia muy fácilmente. Usamos la palabra gracia sin hay veces entender lo que es la gracia. No, yo he recibido gracia. No, gracia a esto, gracia de Dios, gracia al otro. Pero ¿en verdad conocemos lo que es la gracia? Hermanos, miren, la gracia es el don de Dios más grande para la humanidad. Porque Tito capítulo 2 nos dice que Jesús es la gracia y Él es el don de Dios para nosotros. La gracia es el libre favor de Dios, independientemente de cualquier mérito o cualquier obra humana. La gracia es la bondad de Dios a los que no la merecen. Por eso es gracia. Si la mereciéramos, no la pudiéramos llamar gracia. La gracia no es una mezcla, ¿verdad? No es una mezcla de la bondad de Dios y de nuestras obras. No. La gracia es completamente inmerecida, un don de Dios. Y esa gracia que Pablo nos enseña, no simplemente es que el favor de Dios, pero es el favor que no merecíamos de Dios. Yo les quiero contar, el Señor me sacó de Nicaragua a los 10 años, donde fui a vivir con mi tía en Virginia. Mi tía está aquí. Sí. Cuando la hermana estaba leyendo en Gálatas capítulo 1, versículos 11, y vemos cómo el Señor salva a Pablo. Hermanos, yo no soy nada comparado a Pablo, pero yo no podía parar de llorar, porque el Señor me sacó de mi tierra sin yo conocerle y me llevó a otra tierra, y en esa tierra pasé momentos duros y llegué a un punto en mi vida donde simplemente yo vivía una vida emborrachado, fumando drogas, vivía una vida mundana, una vida completamente perdida, con mucho orgullo en mi corazón, con mucho remordimiento en mi corazón, con mucha ira en mi corazón, culpando a Dios por lo que había pasado. Y un día, simplemente unas muchachas me invitaron a la iglesia. Yo fui a la iglesia no por Dios, yo fui a la iglesia por las muchachas que me invitaron. Pero cuando me senté en un lugar así como este, me senté ahí, y
cuando el pastor se paró y comenzó a predicar y comenzó a hablar del pecado, yo comencé a ver que el que había pecado contra Dios era yo, que el que tenía que recibir perdón era yo, no Dios, que aunque yo había puesto a Dios en un lugar de juzgarlo, el que en verdad estaba con necesidad de ser juzgado era yo. Y en ese momento, cuando comprendí que Cristo Jesús vino a esta tierra y que Él vivió la vida que yo no he podido vivir nunca la podré vivir, porque soy pecador, y Él murió en la cruz la muerte que yo merecía, y lo hizo para que yo recibiera el perdón de mis pecados. Esa es la gracia. Es algo que nosotros no, lo único que yo merecía era la condenación de Dios. Lo único que yo merecía era la ira de Dios. Lo único que yo merecía es que Dios se apartara de mí. Pero Él vino a mí y me llamó y me salvó. Esa es la gracia, ¿verdad? Y Pablo les está recordando a los Gálatas que este es el mensaje que Él les trajo. El mensaje de gracia y el mensaje de paz de parte de Dios, nuestro Padre. Entonces, la tercera verdad que vamos a ver rapidito es que el Evangelio es un mensaje de gracia, ¿verdad? Pero también es un mensaje de paz. Dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, todo el mundo quiere paz, ¿verdad? Nosotros aprendemos la radio, aprendemos la televisión, todo el mundo quiere paz. El Papa quiere paz, los políticos quieren paz, la gente quiere paz, todo el mundo. Pero ¿qué es la paz? Porque para nosotros muchas veces la paz es simplemente una sensación. Para nosotros muchas veces la paz es una sensación buena de nosotros mismos, ¿verdad? Sentirse que uno tiene propósito en la vida, sentirse que uno tiene a alguien que lo ama, que uno tiene una cena con su esposa, con su esposo, en una cena bonita, que uno tiene sus hijos y sus hijos están bien, están saludables, y uno cree que eso es la paz. Pero esa no es la paz de la cual Pablo está hablando. La paz de la cual Pablo está hablando es poder alcanzar algo que nosotros no podemos alcanzar si no es por la gracia de Dios, que es la paz con Dios. Porque hermanos, sin Cristo todos somos enemigos de Dios. Sin Cristo todos estamos en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una perfecta ley y Dios, esa ley, nosotros la hemos quebrado una y otra vez. Y por lo cual nosotros estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Evangelio es un mensaje que nos da lo que nosotros no merecíamos, nos da paz con Dios. Cristo ha venido y Él ha tomado en sí mismo la condenación que nosotros teníamos. Y Él pagó el precio para que nosotros saliéramos libres y pudiéramos ser no simplemente amigos de Dios, pero hijos y hijas de Dios. El Evangelio es un mensaje de gracia, un mensaje de paz, paz con Dios. El mundo vive ilusionado con la paz, pero buscan la paz en todos lados. Y el único lugar donde vamos a encontrar paz es en Cristo Jesús. Ahora, quiero hablarle que hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de iglesias, creo yo. ¿Okay? Y es lo que Pablo comienza a hablar, ¿verdad? Hay veces somos muy liberales. Y somos ese tipo de lugar donde no hablamos del pecado. No hablamos del pecado, no hablamos
de la condenación que tenemos afuera de Cristo, ¿verdad? Y entonces queremos predicar y queremos que la gente venga porque queremos que ellos oigan que Dios les va a bendecir, que Dios les va a hacer un mejor matrimonio, que Dios le va a dar más dinero, más bendiciones, ¿verdad? Pero no hablamos del pecado, no hablamos de que estamos condenados sin Cristo. Necesitamos gracia, necesitamos paz, ¿verdad? Ese es un tipo de iglesia. Pero hay otras iglesias que son más conservativas, ¿verdad? Y son iglesias que entonces al pecador lo quieren afuera. Porque si el pecador está aquí, está sentado aquí, no podemos tener pecadores aquí. Los pecadores tienen que salir de afuera, de aquí. Son dos extremos, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos está enseñando acá es que Cristo vino para aquellos que no lo merecían. Él vino para pecadores como usted y como yo. ¿Okay? Y que no es nuestra moralidad la que nos salva. No es nuestras buenas obras lo que nos salva. No es nuestra obediencia la que nos salva. Es la gracia de Jesucristo la que nos salva. Y es la paz que Él nos da. Entonces, nosotros es muy importante que entendamos eso, porque rápidamente en el versículo 4 Pablo inmediatamente nos dice cómo fue esa paz obtenida, ¿verdad? Y él nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es precioso para mí, hermanos, porque ya hemos hablado, ¿verdad?, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero usted sabe que Cristo hizo eso, ¿sabe por qué? Porque era la voluntad de Dios. Quiere decir, esto a mí me explota el corazón. Dios, Padre, conocía a cada uno de ustedes. Los conocía. Y Dios, por su propia voluntad, cuando estábamos en nuestros pecados, Él mandó a Jesucristo a que muriera por nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué gracia! Que cuando yo era enemigo de Dios, como me dice Romanos 5, ¿verdad? Cuando yo era enemigo de Dios, Dios muestra su amor con nosotros en que Él manda a Cristo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Era la voluntad de Dios. Entonces lo que nos salva no es nuestra voluntad. Lo que nos salva no es que Dios simplemente dijo, bueno, es que en verdad que vi algo lindo en este hermano. No, Dios por medio de su gracia, Él derramó su gracia en nosotros por su voluntad. Gracia, libre, paz. Y eso nos lleva a la última verdad que quiero exponerles, y es que el Evangelio es para la gloria de Dios. El Evangelio es para la gloria de Dios. Mira el versículo 5, dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros añadimos algo al Evangelio, lo que estamos haciendo es robándole la gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos de que Dios nos salvó a nosotros porque yo soy bueno, que Dios me salvó a mí porque yo obedezco lo que el pastor me dice, que Dios me salvó a mí porque yo hago todas las cosas conforme mi iglesia. No. Dios nos salvó por medio de gracia para que Él sea glorificado.
Actualmente en el cielo hay una celebración. Y la celebración, ¿sabe qué es? La celebración es por el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Esa es la celebración que hay en el cielo. Entonces, hermanos, este es el Evangelio. Y Pablo quiere que nosotros no perdamos este Evangelio. Que nosotros no nos desviamos de este Evangelio. Que nosotros no comencemos a añadirle al Evangelio como lo estaban haciendo los judaizantes en las iglesias de Galacia. ¿Verdad? Voy a terminar con esto simplemente. Quiero decirles, yo sé que quizás, aún en un grupo como este, hay personas que tal vez en su corazón nunca han en verdad escuchado la maravilla, la belleza de Cristo Jesús, haber muerto por sus pecados. Cuando usted no lo merecía, el Señor murió por usted para traerle paz. Y quizás usted está aquí y yo quiero decirle que estamos aquí en la casa del Señor y aquí está el pastor, aquí hay otras personas, otros pastores. Estamos aquí para darle toda la gloria a Él. ¿Y cómo le podemos dar gloria? Respondiendo a este Evangelio, respondiendo a este mensaje, diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo creo en tu Evangelio. Yo creo que sí, por la gracia me salvaste. Yo creo que sí, me das paz a través de Cristo Jesús. Yo sí, Señor, creo que es todo para tu gloria y no para la mía. Y en esta noche, Señor, yo quiero confiar completamente en ti. Y si ese eres tú, en esta noche, yo no te voy a hacer levantar tu mano ni pasar para acá, pero yo quiero que tú sepas que si sientes eso en esta noche, es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu corazón. Y el mismo Dios que por su gracia trae paz, está haciendo eso en tu corazón ahora mismo. Y lo que sí quiero decirte es que aquí estamos, aquí está tu pastor, aquí estoy yo, aquí están otras personas que pueden orar por ti y pueden hablar contigo. Así que vamos a ponernos en pie. Yo voy a orar por todos nosotros y si esa persona eres tú que sintió algo, que en verdad quiere responder a ese mensaje que escuchó y quiere que alguien ore por usted, aquí estamos nosotros para poder orar por ustedes, ¿okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu Evangelio es tan precioso, Señor. Porque es increíble, Señor, el poder ver que nosotros no merecíamos nada, que nosotros merecíamos condenación, nosotros merecíamos muerte, Señor, pero tú, por tu gracia, por tu amor hacia pecadores como nosotros, tú mandaste a tu Hijo amado, Señor, para que Él muriera en nuestro lugar. Señor, tu Evangelio, tu mensaje de Cristo es un mensaje de sustitución. Cristo murió en mi lugar. Él dio su vida por mí. Él nos ama. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere salvarnos y que nosotros tengamos un gusto de lo lindo que Él es con nosotros. Él quiere que nosotros nos empapemos de su gracia de tal manera que nosotros seamos quebrantados a nuestras rodillas por lo lindo que es Él. Señor, te pedimos que aún mismo ahora tu Espíritu Santo se esté derramando en este lugar de tal manera, Señor, que nosotros nos enamoremos aún más y más de tu gracia, de tu paz, que solo tú la puedes dar, Señor. Transforma nuestros corazones, cámbianos, Señor, y manténnos en tu Evangelio. Que no nos apartemos de Él,
que no busquemos la moralidad, que no busquemos el pragmatismo, que no busquemos, Señor, la religiosidad, que no busquemos nada más, pero tu evangelio lindo, precioso y puro. Señor, bendice esta iglesia, bendice este lugar, bendice el pastor de este lugar. Señor, dale palabra, vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.